Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quiero compartir con usted sobre el sacerdocio de los padres. El sacerdocio de los padres. Usted y yo como padre tenemos un sacerdocio que ejercer en nuestro hogar, con nuestra familia y en nuestra vida. Ahora, aunque quiero hablar específicamente a los padres, esto es algo también que se aplica a usted, madrecita. Esto se aplica a ustedes que aún no son padres, pero que anhelan ser padres un día, o que un día lograrán ser padres. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros, los hombres, los varones, a ejercer un sacerdocio en el hogar. Pero no es solo para nosotros los varones, es para cada uno de nosotros en nuestra vida. La Biblia dice que somos sacerdotes. Entonces, ¿qué significa ser un sacerdote de Dios? ¿Qué significa ejercer ese sacerdocio? Bueno, quiero tocar brevemente algo acerca de eso, ya que estaremos celebrando el Día del Padre. Entonces, ahí vaya conmigo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez. Quiero leerlo otra vez y mire lo que el Señor está diciendo. Dice que somos, número uno, linaje escogido. Diga conmigo, linaje escogido. Número dos, somos real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. Somos nación santa. Diga, nación santa. Y pueblo adquirido por Dios. Entonces, 4 cosas que nos dice el Señor que somos nosotros en Dios. Cuando usted le rinde su vida al Señor, cuando usted le rinde su corazón al Señor, hay 4 cosas que Dios inmediatamente pone sobre usted y declara y llama que es usted. Usted ya deja de ser un pecador. Usted ya deja de ser una persona alejada de Dios. Usted ya deja de ser alguien que está corriendo, huyendo de Dios. Y usted se convierte en estas 4 cosas. En linaje escogido. Dios lo seleccionó, lo escogió. Un linaje escogido, un real sacerdocio. No es solo un sacerdote, es un sacerdote real. Un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso, ¿ah? Todo usted, padre, que le ha rendido su vida al Señor, eso es lo que Dios ve cuando lo ve a usted. Cuando Dios lo ve a usted, Dios ve eso. Ve un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que andemos ahí con el cuello en alto diciendo: soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, mírenme a mí. ¿Para qué? ¿Para qué me llama el Señor estas cosas? ¿Para qué? ¿Por qué Dios pone esto sobre mí? ¿Y por qué Dios selecciona a mi persona como linaje escogido, como nación santa, como real sacerdocio y como pueblo adquirido por Dios? Ahí está. ¿Para qué? ¿Lo tiene? Mira el versículo 9. Para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un propósito por el cual Dios dice que usted es nación santa. Hay un propósito por el cual Dios dice que usted es linaje escogido. Hay un propósito por el cual Dios dice que usted es real sacerdocio. Y hay un propósito por el cual Dios dice que usted es adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que cumpla un propósito en su vida. ¿Y cuál es ese propósito?
Anunciar las virtudes de Dios. Anunciar de quién es Dios, de lo que Dios hace. Anunciar que Dios es la respuesta, que fue Dios quien me trasladó de las tinieblas a la luz admirable. No me trasladé yo de tinieblas a luz, Dios me trasladó. Dios me trasladó. Entonces, quiero yo en este momento solo abordar el tema de este real sacerdocio. Pudiéramos abarcar cada uno de estos puntos y hablar por semanas sobre esto. Pero quiero hablar de este real sacerdocio. Usted es un sacerdote ante los ojos de Dios. Usted como padre tiene que desempeñar ese papel, ese rol en su hogar como sacerdote, sacerdote de Dios. No un sacerdote religioso, no un sacerdote de una iglesia, no un sacerdote de una denominación y no un sacerdote de una religión. Un sacerdote de Dios. Un sacerdote, el real sacerdocio que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos del Rey. Si Él es el Rey y usted es hijo del Rey, entonces usted tiene sangre real. Usted es parte de la familia real, del real sacerdocio. Entonces no solo eres sacerdote, eres un sacerdote con sangre del Rey. Es lo que nos está diciendo. Y el ministerio del sacerdocio real comienza en el hogar. En el hogar. El primer lugar donde usted como padre va a ejercer el sacerdocio es en el hogar. El primer papel como sacerdote que usted jugará en el hogar es con su familia, con su esposa, con sus hijos. Ese es el primer rol, el primer papel suyo. Su primera función como sacerdote real es la familia, es el hogar. Y obviamente como sacerdote del Señor, su enfoque es hacia Dios. Usted no tiene otro enfoque en la vida. Como parte de ese sacerdocio real, nuestro enfoque es Dios. Él es el que nos ha llamado sacerdote. No fue una religión, no fue una denominación, no fue un hombre carnal, terrenal, un hombre mortal. Fue Dios. Entonces yo me debo a Él. En mi vida como padre, en mi vida como cabeza del hogar, yo me debo a Dios, porque soy sacerdote de Él. Entonces es enfocando hacia Él, pero también segundo es hacia el pueblo, porque un sacerdote que solo está enfocado al Señor y no tiene ningún efecto y ningún valor hacia el prójimo, de nada sirve. Entonces es como estaba diciendo el hermano Moisés unos minutos atrás del mandamiento, el mayor mandamiento, el primer mandamiento: amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un enfoque hacia arriba, hacia Dios, y luego es un enfoque hacia nuestro prójimo. Entonces en todo este asunto del Festival de la Amistad que estaremos celebrando, esto es lo que vamos a cumplir. Vamos a cumplir con lo que Dios quiere que hagamos, que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y no solo luz, sino luz admirable. Nos trasladó de las tinieblas, de tinieblas terribles, de tinieblas oscuras, a una luz admirable y maravillosa. Entonces estas dos funciones de ejercer nuestro sacerdocio hacia Dios y hacia nuestra familia es una responsabilidad que todos nosotros como padres tenemos. Y le voy a invitar que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Le voy a hablar rápidamente de 4 cosas que usted debe de hacer para con sus hijos, para con su esposa. Y si usted es una madre soltera, usted está ejerciendo ese sacerdocio.
Si usted es una esposa que su marido no conoce al Señor, usted está ejerciendo ese sacerdocio en el hogar. Usted está ejerciendo el sacerdocio. No está hablando únicamente ese pasaje que les leí en primera de Pedro. No solo es algo dirigido a los caballeros. Ahora, la Biblia habla del sacerdocio del hombre en el hogar, y por eso quiero abordar esto. Pero esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Si eres soltero, también debes de ejercer un sacerdocio real en tu vida, hacia Dios y hacia tu prójimo. Deuteronomio capítulo 6. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Nosotros en Casa de Mi Gloria creemos en la divina Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, es un Dios, un solo Dios en tres personas. Esto es un gran misterio, pero es un solo Dios en tres personas. Tengamos cuidado de no hacer tres dioses de Dios, porque Él es un solo Dios. Aquí el Señor le dice al pueblo de Israel: tu Dios es uno. No son tres, no son más de tres, no son muchos dioses, es un Dios. Y luego dice el versículo 5: amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te sugiero, ¿qué dice? Te mando. No es una sugerencia, no es un consejo de Dios. Y ahí es donde muchos nos enredamos, porque creemos que lo que Dios nos dice en su palabra es una sugerencia de parte de Dios. Es un consejo, como cuando usted pide consejo sobre alguna decisión y uno le dice: bueno, haz esto. Otro le dice: no, mejor haz lo otro. Y aquel le dice: no, mejor haz esto acá. Y al final uno decide a ver por qué camino me voy. La palabra del Señor no es un consejo así. La palabra del Señor es una instrucción que Dios nos está diciendo, y Dios nos dice: si tú vas por aquí donde yo te digo, te irá bien. Pero si tú te vas por acá donde yo te digo que no vayas, te irá mal. En eso se resume el consejo de la palabra del Señor. Entonces Él dice: yo hoy te mando. Versículo 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El sacerdocio suyo y mío, aquí está reflejado lo que usted y yo debemos de hacer como sacerdotes. Aquí está en estos pasajes. Ese real sacerdocio el cual el Señor me ha llamado está aquí. Y nosotros estaremos celebrando el Día del Padre. Y la verdad es que lamentablemente muchos padres no están ejerciendo el sacerdocio que Dios les ha encomendado. Ningún padre es perfecto. Ningún padre es perfecto, porque todo padre es fallado, porque todo padre es ser humano, y el ser humano es fallado. Somos imperfectos. Ningún padre es perfecto, pero todos nosotros, imperfectos padres, tenemos la responsabilidad de ejercer este sacerdocio, y el Señor aquí nos está enseñando cómo lograrlo. Entonces, lo primero, le dije que le iba a mencionar 4 cosas que usted debe de hacer para que sus hijos caminen con el Señor, sigan al Señor. Lo primero que usted debe hacer es presentar a Dios ante sus hijos por medio del ejemplo. Usted es un representante de Dios. ¿Aló? Usted representa a Dios. Usted representa a Dios en la tierra.
Todos representamos a Dios en la tierra. ¿Por qué cree que Dios nos hizo en su imagen y semejanza? Por eso, para que fuéramos la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Entonces representamos a Dios. Y lo representamos no solo como algo extraño o algo que no es conciso y preciso, sino que Dios nos da aún su nombre. Llevamos su nombre. Nos da el poder de representarlo a Él. Y es por eso que el Natán Alfaro que la gente verá es la representación de Jesús en la tierra. En una ocasión el Señor Jesús dijo: cuando visitas al necesitado, me visitaste a mí. Cuando le ayudaste al pobre, cuando fuiste a ver al enfermo, etcétera, lo hiciste a mí, porque eres una representación mía. Entonces representamos al Señor. Lo representamos en nuestra forma de vivir y lo representamos ante nuestros hijos. Muchos hijos de padres cristianos no siguen a Dios porque han tenido una mala representación de quién es Dios. Y eso no es una forma de crear culpabilidad en ninguno de ustedes, o en ningún padre, o en ningún familiar, pero es parte de esa naturaleza pecaminosa y fallada que somos. Entonces nuestros hijos no tienen una representación correcta de quién es Dios y cómo es Dios, porque nosotros no seguimos a Dios a como Él nos llama. Algunos le entregan su vida al Señor, pero siguen viviendo de su forma antigua de vivir, con las costumbres pasadas, las costumbres antiguas. Y el Señor nos está llamando a hacer un cambio. Ya no estamos en esas tinieblas, ahora estamos en su luz admirable. Y tenemos una responsabilidad de ser un ejemplo, un modelo. A ver, pastor, sea más específico, que no le entiendo. Bueno, si sus hijos nunca lo ven a usted orar, ellos no van a orar. Si sus hijos nunca ven que usted valora la palabra del Señor, ellos no van a valorar la palabra del Señor. Usted está representando a Dios a través de su vida. Si usted dice palabras vulgares, sus hijos las van a decir también. Si sus hijos ven infidelidad en usted hacia su cónyuge, eso es el ejemplo que ellos van a seguir. Y la lista sigue y sigue. Yo le he mencionado en el pasado que cada vez que mis hijas están aquí con nosotros y estamos adorando al Señor, y mis hijas a lo mejor están distraídas o andan ahí medio hincándose o jugando o no prestando atención al momento de alabanza y la oración, yo les digo: oye, quietas muchachas, quietas. Y les digo: obsérvenme a mí y observen a su madre, y hagan lo que yo hago y hagan lo que hace su madre. Entonces cuando está ahí mi esposa y levanta sus manos en la adoración, yo me pongo a ver a mis hijas y hacen lo mismo, levantan sus manos. A lo mejor no lo están haciendo de todo corazón por la edad que tienen, pero están imitando eso de lo que ven. Y así empieza la enseñanza en el hogar. Nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Si usted viene a la casa del Señor y usted se sienta ahí y escucha atentamente la palabra del Señor, y usted requiere que sus hijos también escuchen atentamente, ellos van a aprender de usted. Pero si usted no escucha atentamente y quiere que ellos lo hagan, entonces usted representa al Señor en su forma de vivir, en su forma de tratar con sus hijos. Por eso dice: les vas a enseñar esto, vas a atar esto en tu corazón. No es algo que lo vas a andar aquí en un libro, y no es algo que lo vas a andar aquí debajo de tu brazo, como que con que ando con esto y ando bien.
No, es aquí donde lo vas a poner. Es en tu corazón. Y de lo que está en tu corazón, de ahí va a salir lo que es toda tu expresión, toda tu actitud, toda tu vida, tu forma de vivir. Porque del corazón mana la vida. ¿Aló? Entonces ponlo en tu corazón. Y luego dice: de toda tu alma y con todas tus fuerzas vas a amar al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no hay ocasión o momento en el día en el cual no vas a tratar esto con tus hijos. Al levantarse, al acostarse, estando en casa, estando en la calle, estando en el camino, estando de viaje, estando aquí, estando allá. Entonces, primero, damos el ejemplo. Segundo, nosotros presentamos o representamos a nuestros hijos, a Dios, por medio de la palabra. Y le leí ahí el versículo 7: por medio de la palabra se le repetirás a tus hijos y les hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Constantemente tú vas a estar hablando de la palabra con tus hijos. La palabra del Señor será el centro de tu vida, de lo que haces y lo que conversas. Enséñales eso. ¿Sabe por qué? Si usted no hace eso, el mundo les va a enseñar otra cosa. No es cuestión de que a lo mejor el mundo no les enseñe, el mundo les va a enseñar. Y usted no podrá detener eso. Entonces mejor adelántesele al mundo. Adelántesele al enemigo del alma de sus hijos, enseñándoles a ellos la palabra. Siembre usted primero la palabra. Siembre usted primero en el corazón de sus hijos antes de que el mundo lo haga, porque el mundo lo va a hacer. No es cuestión que el mundo no lo va a hacer, el mundo lo va a hacer. Tarde que temprano el mundo lo va a hacer. Entonces gánele al mundo, adelántesele al mundo y siembre usted la palabra de vida y deje que empiece a germinar, que empiece a crecer. Para cuando ya empiece a dar fruto, aunque venga la semilla del mundo, ya como ya hay fruto allí, ese fruto no va a permitir que nazca la semilla del mundo. Por eso dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de esa semilla, de esa palabra. No significa que no va a caminar con Dios. Puede que no camine con Dios porque va a tomar sus propias decisiones, pero eternamente hasta el día en que él entre en la tumba llevará en su corazón la semilla sembrada del evangelio. Siembre la palabra. Como sacerdote, siembre la palabra. Usted representa a Dios y usted representa a su familia ante Dios. Entonces viva como Dios quiere y como Dios desea que usted modele eso ante sus hijos. Y luego presente al Señor a través de la palabra. Y luego mire, me llama la atención lo que dice el versículo 8 y 9. Ahí en Deuteronomio 6, 8 y 9. Dice, aquí está la tercera cosa: las atarás como una, ¿qué? Una señal. Como una señal. Si usted no usa señales en su vida, usted se va a olvidar. ¿Ve esto aquí? ¿Puede ver lo que tengo en este dedo? Esta es una señal. Hay cosas que usamos como señales en la vida que testifican de algo, que hablan de algo. Entonces dice, debes de hacer una señal, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. ¿Dónde? Aquí. Es decir, así vas a andar. A donde quiera que vayas, no puedes voltearte a ningún lugar y no tener la señal de la palabra del Señor. Porque a donde quiera que vas, ahí va a estar, ahí la vas a ver. Y luego dice,
Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escribir la palabra del Señor en su casa. ¿Sabe qué? Yo puedo saber mucho de una familia o de un hogar con el simple hecho de entrar y observar qué es lo que hay en la casa. Yo puedo conocer mucho de una familia y mucho de los valores de esa familia y de ese hogar por las señales que tiene en casa. Si yo entro a su casa y usted en cada pared tiene un cuadro de la familia, una foto de la familia, lo que eso me dice a mí es que usted valora a la familia. ¿Aló? Amén. Si en la portada de sus redes sociales usted pone una foto de usted semidesnudo, desnuda, yo sé que usted valora el cuerpo y lo que otros opinan de su cuerpo. Sencillo. ¿Por qué? Porque son señales. Uno no tiene que tener un doctorado en esto, una maestría en esto. Uno sabe por lo que uno expresa y valora. Si yo entro a su casa y ahí usted tiene un rótulo al entrar, que el Señor bendiga a cada persona que entre a esta casa, yo voy a decir: gracias, Señor, aquí estoy. Se convierte, sin que usted diga nada, se convierte en una señal. Es por eso que yo le aconsejo que usted en su casa decore su casa con las cosas que usted quiere que sus hijos valoren. ¿Cuáles son las señales que usted quiere que sus hijos valoren? ¿Cuáles son las señales que usted quiere ir ya sembrando en la vida de sus hijos? El Señor nos dijo: haz esto, ata la palabra como una señal en tu mano, aquí en medio de tus ojos. Hazlo en los postes de la entrada de tu casa y en las puertas. Las puertas tienen que ver con acceso, los accesos a tu casa, que tengan la palabra del Señor. Esos postes de las puertas que tengan la palabra del Señor. Yo me gozo cuando entro a algún lugar y veo en las paredes ahí escritas un texto bíblico. Qué maravilloso. Pero en muchos lugares, en muchos hogares, uno llega y lo primero con que uno se encuentra es un inmenso ídolo en la sala. Un cajón negro. Un inmenso ídolo negro. Y dice: ay, pastor, qué exageración, ¿cómo que es un ídolo si es el televisor? Sí, pero si usted nota, todos los muebles de la casa apuntan hacia el ídolo. Y cuesta ver una señal de una cruz o de una Biblia. Hay señales que usted debe de empezar a sembrar en su casa, a colocar en su casa. Hay señales que usted debe de empezar a colocar en su vehículo, en el trabajo, en su escritorio. Haz de mi palabra una señal. No solo la vas a llevar aquí, no solo la vas a obedecer, la vas a tener como un recordatorio vívido, físico. Se cuenta la historia de una familia. Esta familia tenía un gran cuadro de un barco, de una inmensa nave, de esos barcos antiguos, luchando pero venciendo contra una embravecida mar.
Y ese es el cuadro que estaba ahí en el comedor. Y la familia, los padres tuvieron hijos, crecieron los hijos. Y los tres tuvieron 3 varones, 3 hijos. Cuando los hijos por fin graduaron, los 3 quisieron ser marineros. Y es una historia verdadera. Y después le preguntaba a los 3, ¿qué fue lo que les influenció a ser marineros? No sé, siempre nos ha gustado el mar, dice. No, pero ¿qué? Es que no sé, siempre. Claro, crecieron viendo siempre un gran barco ahí en el mar. Ah, pastor, usted está exagerando, eso no es cierto. Cosas así no pueden influenciar. Solo mire la sociedad. Mire la influencia que ese cajón negro, ídolo negro, ha causado en nuestros hijos. Solo mire la influencia que la pornografía ha causado en las familias. Si lo negativo tiene un efecto negativo, lo positivo también tendrá un efecto positivo. Y lo último, número 4, usted representa a sus hijos ante la presencia del Señor en intercesión, en oración. Hebreos 7:25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe? Cuando usted se convierte en un intercesor, cuando usted se convierte en un intercesor de Dios, o para Dios, o hacia Dios, usted ejerce la labor que Jesús está ejerciendo ahorita mismo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y cuando usted intercede por sus hijos, usted está haciendo lo que Jesús hace.